Cuando quieras, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberme invitado a esta charla. Sí que es cierto, tal y como decía Marín, yo me había preparado una serie de presentaciones. Es cierto que había preparado esas presentaciones, no son posibles y por lo tanto lo que voy a intentar hacer, también el tiempo es limitado, es, voy a hablar de un par de teorías. Un par de teorías, pero que podemos estar de acuerdo o no. Podemos estar de acuerdo o no, pero nos van a servir luego pues para debatir sobre ellas, si tenemos tiempo, espero que sí, para debatir sobre ellas. Son dos teorías que los que seguramente que entre nosotros habrá compañeros y compañeras que han estado o han tenido experiencia en seguridad y seguramente habrán oído hablar de ellas, ¿no? Y que últimamente se está hablando más de estas teorías, pero creo que es importante que las tengamos en cuenta porque igual que pasa con las modas, las cosas van y vuelven. Y tendríamos que tener en cuenta de que esto nos hace reflexionar sobre la situación actual que estamos teniendo. Y es una situación que es real, que todas las personas que están en esta materia de la seguridad saben perfectamente que la cosa ha cambiado, lo saben. Los que están en la calle, los que hacen de patrullas, los que están operativos, saben perfectamente que esto ha cambiado. Esto no es como en los años 90, porque la situación social y de seguridad es otra, es diferente. No obstante, lo que vamos a hacer es eso, ya digo, yo voy a comentar un par de teorías y que son parecidas pero a la vez son diferentes, que se hicieron en sus años, en sus décadas, y que seguro que más de uno dirá, yo estoy de acuerdo, y otros dirán, yo no estoy tan de acuerdo, pero luego las podemos comentar. Lo voy a leer un poco así por encima, para que todos vayamos viéndolas. Me imagino que alguno habrá oído hablar alguna vez de las teorías de las ventanas rotas. Seguramente que alguno ha oído hablar de ellas. Los que sean de seguridad, probablemente sí. Esto lo hizo pues, un profesor, el Philips Zimbardo, en el año 69, decidió que iba a hacer con su equipo psicosocial, que iba a hacer pues, una especie de experimento con un vehículo en un barrio que fuera más o menos pues, un barrio, digamos, socialmente vulnerable, como era el Bronx, y otro en Palo Alto, que era de mucho más standing, que era de California. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Porque él, aparte de hacer estas teorías, ha hecho otras muchas, como por ejemplo en la prisión de Stanford, en la que investigó cómo los roles sociales y las instituciones pueden afectar al comportamiento humano. Para él, el comportamiento humano es sumamente flexible, dice que es flexible tanto como el plástico en según qué momento, evidentemente, pero él dice que es tan flexible como el plástico. Y que hay personas que, las fuerzas sociales e institucionales, aquellas personas que en principio son buena gente, pues acaban siendo no tan buena gente. Y eso les afecta. Les afecta también la perspectiva del tiempo a la hora de tomar decisiones, no es lo mismo, y eso lo vemos la gente, las personas que ya vamos teniendo pues, una edad, ¿no? La perspectiva que tenemos de determinadas cosas, igual las tenemos en un momento dado, pero tal como vamos evolucionando, vamos teniendo unas perspectivas diferentes, y a la hora de tomar decisiones también las tomamos en función de esas perspectivas con las que vamos desarrollando nuestro día a día. Entonces lo que hizo fue con esos dos vehículos, puso dos vehículos y lo puso uno, en primer lugar, lo puso en el Bronx. ¿Qué es lo que pasó nada más ponerlo en el Bronx? Bueno, pues que fue vandalizado, fue absolutamente destrozado el vehículo, totalmente destrozado. Y como había puesto uno en el Bronx y había puesto otro en Palo Alto, se fue a mirar a ver cómo estaba el de California y no lo habían tocado. Y entonces dijo, ya está, ya lo tenemos. En principio, primera consecuencia es, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las zonas degradadas, las zonas más pobres, las zonas que son vulnerables, pues son aquellas en las que el delito o la criminalidad es más fácil que se produzca. Pero entonces hace una cosa, entonces dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a romper un cristal en el vehículo que estaba en California, en un barrio alto, un barrio pudiente. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió lo mismo que en el Bronx. En el momento que vieron que aquel vehículo ya estaba con los cristales rotos y que podían acceder a él, podían sustraer cosas y podían empezar a retirar lo que fuera de él, lo destrozaron igual que en el Bronx. Entonces llegaron a otra nueva conclusión.
Dice, se produjo el mismo resultado y el proceso en el Bronx. El robo, la violencia, el vandalismo redujeron el vehículo al estado que estaba en la zona del Bronx. Y los analistas dicen, ¿por qué el vidrio roto del vehículo abandonado en el barrio, supuestamente seguro, era capaz de disparar todo un proceso delictivo? Y entonces empezaron a sacar conclusiones y decían, de entrada, vuelvo a decir, son teorías. Algunos estarán de acuerdo, otros no, No se trata de un tema de pobreza. Dice, tiene que ver con la psicología humana, tiene que ver con las relaciones sociales. Tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un cristal roto en un vehículo abandonado transmite la idea de deterioro, desinterés, de ausencia de legalidad, como que todo vale. La despreocupación va afectando a los habituales códigos de convivencia que todos tenemos, o que todos, entre comillas, aceptamos cuando vivimos en sociedad. Cada ataque nuevo que sufre el vehículo reafirma y multiplica la idea. La reiteración en la escalada cada vez va a peores y se puede volver incontenible, desembocando en un problema de inseguridad, en ocasiones incluso irracional. ¿Qué es lo que hicieron? Eso fue en el 1969. En 1980, en el metro de Nueva York, hubo un incidente bastante serio de una familia que vino y que mataron robaron en el metro a una de esa familia, en este caso un chaval que intentó defender a su madre y lo asesinaron. Y entonces dijeron que tenían que poner algún tipo de medida y entonces intentaron poner el tema de los cristales rotos, aplicar esa teoría de los cristales rotos en el metro de Nueva York. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos pensaron, dice, lo primero que tenemos que hacer es atender los pequeños incumplimientos. O sea, tenemos que empezar por lo pequeño, porque estaba la gente en general, aparte de los delincuentes que hacen cometidos más graves, la gente en general, con aquellos que son pues, del día a día, como ya no los atendemos, la gente va creyendo cada vez más de que, bueno, pues podemos ir haciendo, porque no pasa nada. Y entonces empezaron pues, con los grafitis, con el mobiliario urbano dañado, ¿verdad que nos suenan muchas cosas de estas? Deterioro de zonas públicas, suciedad en estaciones, embriaguez, ruidos molestos, estacionamientos indebidos, desobediencia, la gente que se salta al metro y que no lo paga. Los resultados fueron evidentes. Comenzaron por lo pequeño y se logró hacer del metro un lugar seguro. Con esta experiencia que hacen, ¿qué ocurre? Llega 1994 y el alcalde de Nueva York, que en aquel caso era Giuliani, dice, bueno, pues yo voy a coger y voy a poner la tolerancia cero. También nos sonará que la puso en su momento. Y él le llamaba tolerancia cero y calidad de vida. Seguramente que a Marín le recuerda esto de calidad de vida mucho, porque nosotros tuvimos la experiencia en los años 90, estuvimos los dos en la misma policía, pues que teníamos precisamente una unidad de calidad de vida, que si no te importa que lo diga Marín, tú eras el que lo dirigía. O sea que teníamos una unidad de calidad de vida, con una furgoneta que ponía calidad de vida y que iba dando vueltas por la ciudad, iba atendiendo a aquellas cosas que afectan a la calidad de vida. Menores, suciedad, alimentación, seguridad alimentaria, infinidad de cosas, ruidos molestos, inspecciones a bares, todas aquellas pequeñas cosas que el ciudadano decía, bueno, no es que me afecte tanto, pero sí me afecta, claro que me afecta en mi día a día. Porque de alguna manera se mandaba un mensaje de que aparte de las patrullas de seguridad ciudadana, se estaba atendiendo muchas cosas que eran importantes. Y francamente, no tengo por qué decir nada aquello, porque lo digo porque me sale así. Él lo gestionó muy bien. Llegamos a hacer en aquellos momentos unas intervenciones, no solamente en nuestro municipio, llegamos a salir fuera de nuestro municipio por orden judicial, porque las intervenciones eran muy buenas. Él las lideraba en ese momento, junto con un equipo entregado. Y ya decía en el 94, el señor Giuliani ya decía, independientemente de que nos pueda gustar más o menos, tolerancia cero, calidad de vida. Con la tolerancia cero, lo que querían hacer era, de alguna manera, prevención y promoción de las condiciones sociales de la seguridad. No una tolerancia para cualquier cosa, también una tolerancia cero de cara a los agentes, es decir, que los agentes estuvieran en su sitio. Cuando dices en su sitio, que hicieran lo que les toca hacer. No tolerancia cero por tolerancia cero, vamos a darle toda la autoridad. Independientemente de que a veces, en ocasiones, puede pasar alguna cosa, porque así es. Pero en general, la tolerancia era para todo, tanto para los agentes que hicieran su faena, pero tenían un apoyo en ese caso del Poder Ejecutivo, que era el del Ayuntamiento. Empezaron a trabajar pues, comunidades más limpias, ordenadas, no permitiendo incumplimientos y normas básicas. ¿Cuál fue el resultado? Pues un enorme descenso de todos los índices de criminalidad. Esto lo trataron con un programa que luego se ha trasladado a muchos países
que era el Comstat. Que el Comstat era un programa informático creado ad hoc en aquel momento, en el que sobre todo se apoyaban varias cosas: la información, la gestión y las estrategias. Una vez tenías la información y la habías analizado, hacías una gestión y unas estrategias, y un aprendizaje organizativo. Pero sobre todo, una de las cosas que se apoyaba era en el jefe del distrito, el cual tenía que llevar a cabo esas estrategias y esa gestión. O sea, el jefe del distrito tenía que ser personas, pues, empáticas, con una cierta, como son todos en general, los agentes, pero tenía que tener una cierta sensibilidad social. A la vez tenía que tener también una cierta formación jurídica, porque tenía que aplicar ese difícil equilibrio de presos y contrapesos que tiene todo policía. Está la ley y la norma, y está la seguridad de las personas, la seguridad de la colectividad. Y eso era muy importante. Y estaba apoyado en eso, en esos jefes. Ese libro luego lo trasladaron a un libro de la teoría de las ventanas rotas, donde dice una cosa que es relevante también, que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad y el desorden y los daños son mayores. Y una conclusión que también llega es que el mal menor, a veces, si no se gestiona, repito, el mal menor, a veces, si no se gestiona, es el mayor de los males. ¿Qué es lo que ocurre con ese mal mayor? Que luego no se puede parar. Y cuando lo quieres parar, o cuando quieres empezar a pararlo, tienes que tomar medidas mucho más drásticas de las que en un principio deberías haber adoptado. Por lo tanto, eso es una de las cuestiones que yo quería comentar. Como frases que podrían apoyar esta teoría, u otras, y hablando también del refranero español, del cual yo la verdad me siento bastante orgulloso de ese y de otros. Como decía Thomas Hobbes, ¿no?, en el Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre. También dice: un lobo a otro no se muerden, pero un hombre a otro 1000 veces. El hombre es un bicho malo que menos obedece a la razón que al palo. Refraneros españoles. El criminal va a caballo, la justicia en carreta, lo sabemos, muchas veces lo hemos oído. Dura es la ley, pero es ley. Cuando el gato no está en casa, los ratones bailan. Sí, cuando el gato no está en casa, los ratones bailan. Y como dice el refranero, no hay refrán que no diga una verdad, sino una es porque dice dos. ¿Sí? En fin, hay otra teoría que luego, si me es posible, pasaré, teniendo en cuenta el tiempo limitado que tenemos. Y estas frases no son del refranero español, estas se las han dicho personas como John Fitzgerald Kennedy u otros tantos que han tenido una relevancia y una responsabilidad muy importante en sus respectivos países, ¿no? Y John Fitzgerald Kennedy decía: todos los fuegos cuando empiezan son pequeños. Todos cuando empiezan son pequeños, luego van creciendo. El cambio social implica un riesgo, pero no cambiar implica un riesgo aún mayor. No hablar de la incidencia del fenómeno de la inmigración en la delincuencia genera un debate ilegítimo sobre un tema de legítimo debate. ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones? Es un debate que es un debate legítimo, pero está generando uno ilegítimo. La seguridad es un proceso diario, semanal, mensual, que cambia gradualmente de opinión, erosiona lentamente las viejas barreras, construye silenciosamente nuevas estructuras. Lo que nos está pasando, hay que decirlo porque es una realidad, es que podemos llegar a tener pues autoridades territoriales informales. O sea, la policía es un elemento de control formal. Formal porque lo establece el Estado y estamos al servicio de la ciudadanía. Si no estamos sobre los datos que nos están, las situaciones que nos están ocurriendo, y con los datos objetivos que están saliendo, los diga una parte o los diga otra, los diga una banda, los diga el medio o los diga de otra banda. Da igual quién lo diga, pero hay datos objetivos que son reales. Y esos datos objetivos que son reales tenemos que atenderlos. No los podemos dejar pasar, porque si luego tendremos un problema, como están teniendo, como decía anteriormente Marie, pues había problemas en Francia, en Suecia, que era un ejemplo, pues ya no lo es, y están intentando poner medidas, como decíamos antes, más drásticas de lo que en un principio hubieran sido necesarias. Y admitir la inseguridad es la mejor seguridad. Admitir la inseguridad es la mejor seguridad. Admitamos si tenemos esta realidad para intentar combatirla. ¿Cómo? Pues esta teoría es una de ellas. Aquí va otra que entiendo que seguramente no será posible ahora comentar,
que era la de Hermann Goldstein, que daba una serie de medidas mucho más sociales, pero al fin y al cabo la policía es un elemento de control social y por lo tanto estudiar la policía desde el ámbito estrictamente jurídico también es un error. Hay que estudiarlo desde diferentes ámbitos, sobre todo también el sociológico, porque al fin y al cabo presta servicios a la sociedad, y la sociedad es la que recibe ese servicio por parte de la policía. ¿Sí? Y en fin, no quería ir más allá. Si luego hay tiempo y puedo comentar lo de Goldstein, pues así lo haré. Y nada, y estoy abierto luego posteriormente a aquellas preguntas que se me quieran hacer. ¿Sí?